Hemos diseñado un caso de prueba donde vamos a realizar una navegación por la web de la Dirección General de Tráfico y vamos a intentar realizar una gestión. Al final de nuestra consulta hemos detectado un error, no hemos podido continuar y por eso nos ha parecido interesante realizar y mostrar este vídeo. Con este ejemplo vamos a ver cómo es posible hacer el caso de prueba automático en TAS, cómo detecta ese error de navegación y además cómo queda registrado dicho error en la carpeta de evidencias con una captura de pantalla. Es muy importante corregir estos errores porque cuando entramos en una aplicación lo que queremos es que nos funcione perfectamente. Desgraciadamente hay veces que la aplicación no permite visitar cierta parte que debería ser posible ver y entonces nos muestra unos errores pues de este tipo o este. Estos mensajes conllevan que a los usuarios dejen de visitar la página o servicio y así la compañía pues vaya perdiendo clientes. Por lo tanto, el buen funcionamiento de la aplicación es fundamental para dar una cobertura satisfactoria a los usuarios. Hemos entrado en este ejemplo en la web de la Dirección General de Tráfico. La Dirección General de Tráfico pues presta muchos servicios y uno de ellos pues es facilitarnos a través de su página web poder realizar los servicios administrativos pertinentes. Además, la Dirección General de Tráfico es pionera en el uso de la tecnología WAP, acceso a Internet desde el dispositivo móvil para consultar, por ejemplo, el estado de tráfico o incidencias en la vía. Con este ejemplo que hemos diseñado, queremos realizar un cambio de domicilio de nuestro vehículo y la Dirección General de Tráfico a través de su web pues nos ofrece la posibilidad de realizar esta gestión online. Utilizaremos dos adaptadores, el adaptador de usuario y el adaptador HTML. Aquí en las propiedades del objeto pues le indicamos que es una navegación por la web y en el mapeo del objeto le indicamos la URL y el buscador con el que vamos a trabajar, que en este caso es Chrome. Queremos hacer esta gestión y bueno, pues aceptaremos la primera pantalla que nos aparece casi siempre en todas, que es la de aceptar cookies. Luego abrimos una primera pestaña con nuestro servicio. También utilizaremos la función click. Esperaremos unos segundos entre un mensaje y otro para que le dé tiempo a acceder. Luego en esta siguiente función vamos a la pestaña de Conoce todos los trámites y accedemos a catálogo de servicios a través de un link, por lo cual utilizaremos la función Clean Link. Seguiremos dando a las siguientes pestañas con un clic, luego esperaremos unos segundos. Y luego aquí también utilizamos otro link que nos lleva a mi DGT, que es tu área privada de la sede electrónica, y accederemos con nuestro certificado con las credenciales. Y intentaremos acceder, dejaremos pasar unos segundos y aquí vemos que el caso de prueba nos falla. Nos aparecerá una página diciendo que hay un error y intentaremos capturar con Take Screenshot esta pantalla para pues dejar de relieve que nos ha fallado el caso de prueba, que será el resultado que nosotros esperamos. Mostraremos este error en el funcionamiento de esta aplicación y cómo la ejecución falla por este error. Antes de terminar nuestro diseño de caso de prueba, vamos a marcar aquí en cualquier parte del lienzo dos veces. Nos vamos a propiedades del diagrama, nos vamos a la pestaña de validación y le damos a obtener evidencias. Así nos hará una captura de pantalla de todos los pasos que vayamos a realizar. Salvamos el diagrama. Lanzamos validación. Abrimos nuestro cliente de TAS, nos vamos al diagrama que lo hemos llamado DGT con error y lo ejecutamos.
empezar a ejecutarse. Aquí lo tenemos, lo hago un poquito más grande para que lo veáis. Accedemos a la DGT y vamos entrando en las diferentes pestañas que hemos ido seleccionando. Ahora accedemos al link de catálogo de servicios, la pestaña de vehículos, y ahora accederemos también al link de tu área privada de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico. Elegimos un método de identificación, el primero, y como veis nos aparece la página donde nos dice que ha habido un error. Se termina de ejecutar este caso de prueba y efectivamente se ha quedado marcado en rojo. Al terminar de ejecutarse este caso, tenemos como resultado aquí al lado la carpeta de evidencias. Si la marcamos, en esta carpeta están almacenados tanto el log de la ejecución como las pantallas que se han ido obteniendo de las evidencias que hemos marcado en propiedades del diagrama. También vemos aquí donde se ha quedado guardado, en la unidad C, en AppTask, logTest, la fecha, el nombre de usuario y el nombre del caso de prueba. Vamos a ver las pantallas. Tenemos esta primera. Hemos ido accediendo, conoce todos los trámites, vehículos, cambio de domicilio, que era la gestión que queríamos realizar. Le damos a sede electrónica, marcamos el método de identificación, el primero, y como vemos nos ha dado un error. Ahora vamos a abrir los logs de la ejecución. Aquí, como veis, pues entramos con la URL que le hemos indicado, el buscador Chrome, aceptamos cookies, esperamos unos segundos, hacemos clic en nuevos servicios, luego hacemos clic link en catálogo de servicios, volvemos a hacer clic link en otro enlace a mi DGT, nuestra área de sede electrónica, y así hasta que llegamos al último, donde vemos que nos ha dado un error. Por último, a nivel de auditoría, TAS nos devuelve los resultados en un documento Word en el que se detallan los pasos que hemos realizado, los resultados obtenidos de cada paso, los enlaces al diagrama y al testset. Si hemos dado a descargar aquí, a descargar documentos, aquí en la casilla de resultados, en esta casilla, descargar documento de evidencias. Aquí os lo muestro. Tenemos el resultado obtenido, que es KO, tenemos el número de pasos realizados, 19, la descripción del diagrama, los enlaces al diagrama, al testset, el día de ejecución y la hora, y luego cada paso. Como le hemos dado a obtener evidencias, pues nos ha ido capturando una pantalla de cada paso realizado. En este caso, aceptar cookies. Seguimos avanzando, esperamos unos segundos. Aquí accedemos a conoce todos los trámites. Esperamos unos segundos otra vez. Después elegimos la opción de vehículos. Después elegimos la opción del trámite de cambiar el domicilio. Aquí realiza la conexión con la sede electrónica. Esperamos unos segundos. Y como veis, pues nos ha capturado la última, que nos dice que la página no funciona.
Hasta aquí este nuevo vídeo, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.